Ahí voy a empezar a grabar y les voy a admitir ya a las personas, ¿sí? Bueno, yo voy a salir un ratito, voy a cerrar mi puerta que no entre mi hijo. Bueno. Me salió un mensaje de algo del meeting, está haciendo, no, está siendo grabado. Está bien. Sí, No tengo que tocar nada ahí. No, no. no, tranqui. Hola, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la puntualidad desde ya. Vamos a estar esperando unos minutitos más a que se sumen todos y arrancamos, ¿sí? Hola, hola, buenas tardes. Muchas gracias nuevamente a todos por la puntualidad. Para los que van ingresando, quería avisarles que vamos a esperar 2 minutos más para poder arrancar mientras que ingresan todos, ¿sí? Gracias. Bueno, buenas tardes. En honor al tiempo, yo creo que podemos ir iniciando mientras que se suman las demás personas. Quiero avisarles que este evento está siendo grabado. Imagina que estás en una plaza. Creo que alguien se quedó ahí con el micrófono prendido. Bueno, quería avisarles que este evento está siendo grabado, entonces después al final le vamos a poder enviar para que lo puedan volver a revivir. Quiero recordarles que al final del evento vamos a tener un sorteo de 2 smartwatch, así que les invito a quedarse hasta el final y bueno, mañana o en el transcurso de la semana ya les va a estar llegando. Quiero dejarles con mi compañera Laura Colmán para que dé inicio oficial a este evento y espero que, bueno, que les sea de mucha
perdón, e interés. Bueno, hola, buenas tardes. Gracias a todos por estar presentes, a toda la gente que ya se ha sumado. Mi nombre es Laura Colmán, soy representante del área comercial de Excelsis. Como muchos ya no conocen, otros no, Excelsis es una empresa nacional que está hace más de 28 años en el mercado. Nuestros inicios se dieron con Oracle y hoy por hoy ya somos una empresa que hace integración de tecnología. Le traemos justamente por eso este evento de webinar, ¿verdad? Que habla de lo que es la seguridad en el área de tecnología, ¿verdad? Están con nosotros nuestros aliados de negocio, la gente de Liveware, el licenciado Gabriel Taboada, y también está con nosotros Anabela Bianchi, que es de marketing. Les quiero dejar la palabra, les quiero ceder la palabra a ellos para que podamos dar inicio a este webinar. Muchas gracias ya por estar presente. Bueno, Gabriel. muchas gracias a todos por esta presencia. Bien, nosotros somos una consultora que nos especializamos en ingeniería de software. En estos momentos abarcamos desde seguridad de la información, como también de transformación digital, arquitectura empresarial y todo lo que tiene que ver con arquitectura de datos. Básicamente tenés una consultora que tiene en el mercado desde 1982, por lo cual hay unos cuantos años que estamos digamos, en el mercado argentino e internacional, y estamos en este momento presentando, digamos, esto de encaramiento, de poder encarar un proyecto de seguridad de la información dentro de las compañías alineados a un estándar. La idea puntual en contexto de hoy, digamos, de lo que nos encontramos en las realidades de hoy, es que la seguridad, y ante los cambios tecnológicos que nos encontramos, empiezan a tener digamos, mucha importancia, y a la vez de tener mucha importancia también empezar a tratar de implementar buenas prácticas en el manejo de la seguridad de la información. Voy a ser claro, voy a tratar en estos momentos voy a llamar seguridad de la información, más adelante voy a hablar también de la seguridad de la informática y también voy a hablar del término ciberseguridad, claramente porque son términos diferentes o son del mismo tema, son como abstracciones distintas. Pero puntualmente la idea de esta pequeña charla es: ¿dónde empiezo? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo me alineo a este nuevo desafío tecnológico que es resguardar el uso de la información? Bueno, el estándar de la ISO 27001, que viene de otro estándar de hace mucho tiempo, que es la 17799, y así sucesivamente, o sea que no es algo nuevo en el mundo de hoy. ¿Cómo podemos referenciarlo y cómo podemos trabajar a partir, digamos, de encarar un proyecto de estas magnitudes? Entonces, básicamente, nosotros voy a tratar de encarar, digamos, esta agenda resolviendo preguntas. Desde el punto de vista, ¿cuál es lo importante gestionar la seguridad de la información aplicando un estándar? ¿Dónde empiezo a trabajar para aplicar este estándar en mi organización? ¿Por qué este estándar y no otro? ¿Y en qué consiste el estándar? Para luego decir, bien, voy a encarar un proyecto en mi compañía para poder plantear o poder adelantar o seguir este estándar. A partir de acá, voy a empezar en estos momentos a hablar de la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es lo importante gestionar la seguridad de la información aplicando un estándar? Para eso me voy a meter en ciertas palabras o ciertas cosas que hoy ya ustedes deben estar conviviendo día a día, que es en el mundo digital en que nos encontramos, con los cambios tecnológicos y retos tecnológicos que nos encontramos, y esa misma intención está soportado, está en los canales de comunicación, la información que claramente circula por ahí. A partir de ahí, lo primero que uno se plantea cuando habla de la seguridad de la información es: ¿qué es importante?
¿qué parte de la información que tengo es importante? ¿Qué parte de la información que tengo debo o es obligación cuidar? Entonces uno empieza a analizarse como retrospectivamente en la organización y empieza a encontrar que puede ser atacado, que puede ser, pues se encuentra vulnerable a una situación en particular. Pero la realidad es que la empresa tiene que tener distintos niveles del uso de esa información. Y uno de los primeros es que, vamos a entender un poquito más adelante, lo voy a explicar con más detalle, es que cuando hablamos de la organización, a nivel organización estamos hablando de la seguridad de la información. Cuando me meto más en el cómo, en la especificación de la información, estoy hablando de la seguridad informática. Y cuando claramente ya me meto en los aplicativos, me meto claramente en los componentes de esas redes informáticas que tengo, estoy hablando de los ataques de ciberseguridad. Ambos siguen siendo una abstracción de mayor a menor o de top-down, de lo general a lo particular, pero claramente tienen sus diferencias. La norma, o en este caso este estándar, apunta a la seguridad de la información para resguardar la informática y asegurarnos buenas prácticas para el manejo de la ciberseguridad. Hoy claramente es un trabajo que no es nuevo, ya esto viene de hace muchos años. Las organizaciones en muchos lugares han armado en su organigrama ya el área de seguridad de la información o de seguridad informática, le han dado diferentes nombres, pero ¿con qué elemento? Bueno, con la idea de lograr poder defenderse ante los ataques, o si venden un producto de software o si venden un servicio, asegurarle a quien lo compre que están totalmente cubiertos o no van a ser, digamos, hackeados o no van a ser vulnerables a la información que manejan. Pero lo más importante de todo esto, es que hay que tomar desde el punto de vista de la organización la idea de contar con un plan que cubra esa necesidad a corto, mediano y largo plazo. O sea, tomar conciencia, que es parte de todo esto de la seguridad de la información, concientizarse de este peligro y a partir de ese peligro actuar en consecuencia. Entonces, para empezar esta charla, comienzo con estos puntos. Aquel que necesite alguna consulta puntual la puede chatear y al final la puedo responder. De esa forma quieren que lo vamos interactuando. Y bueno, al final con Laura y con Camila voy a ir contestándoles esas preguntas. A partir de esto de empezar, uno se pregunta, y creo que la mayoría de nosotros que estamos dentro de esta industria, lo primero que decimos es, bueno, ¿qué es la seguridad de la información? Y claramente uno empieza a decir que es un conjunto de técnicas y de acciones para controlar y mantener la privacidad de nuestra información y en caso de que caiga en manos, tratar de que no caiga en manos equivocadas. Es simple. Básicamente, uno tiene conciencia de eso. Pero lo primero que se pregunta uno dentro de una organización es, ¿cómo voy a pensar a esta organización desde la información que tengo? Entonces, lo primero que uno se pregunta es, bueno, ¿cuál es mi información? ¿Cómo tengo resguardo de esa información? ¿Cómo manejo esa información? ¿Qué tipo de información manejo? ¿Cuáles son los controles que aplico a esa información? Y así sucesivamente. Partiendo claramente de que la información puede ser un mail que le envío también puede ser que no me olvide de poner el antivirus en las máquinas de la compañía. Entonces, a partir de eso, la estándar vamos a ver que se divide en dos. El estándar propiamente dicho, que se llama 27001, y el estándar anexo a la 27001, que es 27002, que va a hablar de una palabra que es muy común en toda la jerga de la seguridad de información, que se llaman controles. ¿Qué significa eso? Significa que la norma te sugiere
de alguna forma, generar controles. Hay otras normas muy específicas, como pueden ser la del PCI, que tiene que ver con las tarjetas de crédito, SOC, SOC, que también tiene que ver con las transacciones, que también hablan de este concepto de controles. ¿Qué controles haces? ¿Cómo monitoreás esos controles? ¿Qué accesos tenés hacia esos controles? Bueno, esos son términos que vamos a ir tratando de hablar y conversar durante esta pequeña presentación. A raíz de esto que les comento, esta información va a valer o va a tener un peso desde la visión de identificar, como les decía, esa información, y en algún caso me dirán crítica, valiosa o sensible. Hace muchos años en una empresa automotriz, lo primero que empezamos a hacer para hacer conciencia de la seguridad de la información fue hacer toda una propaganda interna pidiéndole a cada gente, a cada área, a cada persona, que dijera cuál es la información que para vos es de un nivel, en ese momento la que se clasificó como A, B y C. Y el A era totalmente crítica del negocio, B era para medios, mandos y crítica de continuidad del negocio, y C era cotidiana. Y eso empezamos a armar a partir de ahí un catálogo de posibles elementos de información que la organización manejaba. Y a partir de ahí le pusimos un peso por cada área para ver si claramente cuánto le pesaba si perdía esa información y cuán sensible era. Bien, a partir de ahí se empezó a comenzar a plasmar las nuevas prácticas y que la gente entienda y empiece a autoclasificar esa información que manejaba. Mucha propaganda, mucho insistir, mucho campañas de fuerza, pero la gente comenzó a entender que lo que escribía en un mail era algo importante y bueno, o lo que hacía en un papel, bueno, ahora no hay tanto papel, ¿no? También era importante. O lo que dejaba arriba del escritorio era importante, o cuando dejaba sin protección la máquina en algún lugar. A partir de esta idea viene ya lo que la norma o las buenas prácticas de ingeniería de la información pretenden. Confidencialidad, disponibilidad, integridad de esa información. Entonces, las palabras mismas dicen lo que expresa dicho término, ¿no? Confidencialidad viene del DASO anterior, que va a decir quién la puede ver y quién no la puede ver. Disponibilidad es dejárselo en bandeja a quien la debe acceder o no acceder, y no dejársela ver. Y los que claramente podemos decir que el dato que te encuentro, que el dato que te entrego, es correcto y formal, por lo cual es íntegro. Entonces, a partir de esta coordinación, vuelvo de nuevo al caso que les dije del caso automotriz, en ese caso se armó ejemplos físicos como que las máquinas de los directores, las PC de los directores tenían que tener un encriptamiento o tenían que tener cierto nivel de autoprotección, que las máquinas comunes de piso no necesariamente tenían ese elemento y así sucesivamente. Los cómo son incontrolables en el hecho que pueden ser variados. Lo importante acá es que la norma comúnmente habla del qué. ¿De qué deberías hacer? ¿De qué deberías tener? ¿De qué vamos a tener? ¿De qué deberíamos seguir para cumplir con esta buena práctica? Y a partir de esto, continúo en... Bien. Yo creo que dependiendo de nosotros, ¿no? Por ahí en mi casa, hoy, que es muy, pero muy común el home office, por lo menos por la pandemia, nos encontramos con que no solo estoy protegiendo a la empresa, sino también tengo que proteger mi empresa virtual. O tengo que también empezar a encarar a dónde tengo a mis recursos, con qué nivel de seguridad tienen mis recursos y actuar en consecuencia de ese tipo de cosas. Por lo cual, en estos últimos tiempos nos hemos hecho algunas preguntas. ¿Cómo se roba la información? Pérdida económica, vulnerabilidad de la competencia, seguridad personal, competencia empresarial, confianza con los clientes. Y ahí empezamos a mirarnos un montón de cosas.
como también cuestionarnos. Pregunta que muchos se deben hacer es, ¿quién de la casa de tu empleado puede ver o escuchar los calls que vos estás teniendo? ¿Quién puede de alguna forma ver tu pantalla en tu casa? ¿Quién asegura quién entra a tu casa? Bueno, empezaron a haber un montón de cuestionamientos que siguen siendo tratados dentro del conjunto de esta norma. Pero bueno, fueron interrogantes nuevos que antes no nos lo planteábamos, por lo cual el cambio tecnológico, el cambio de situación global también lleva a implementar la misma idea o el mismo qué, pero en diferentes cómo. Bien, hasta acá los quiero ir poniendo en contexto. Hablé un poco de qué es la seguridad de la información, hablo de sus peligros, hablo de cosas que ustedes dirán, sí, es correcto, tenemos que hacer esto. Bien, pero ¿qué parámetros voy a tomar para tener una decisión adecuada? Asegurar que la información no caiga en manos equivocadas es lo primordial. Dar y tomar decisiones para que siempre se mantenga esa información sólida. La voy a usar para abrirme en un nuevo elemento de negocio, para abrir nuevos mercados. Pongámosle fintech, ser un nuevo software para el mundo financiero. Voy a meterme en ciertas cosas para ser más competitivo. Lo voy a usar como un eslogan publicitario. Bueno, yo lo primero que digo desde mi visión de consultoría o de mi visión es que uno tiene que tomar conciencia a mediano, corto y largo plazo de armar un plan. ¿Y qué separó estos puntos a tener en cuenta? Lo voy a hacer por esto, lo estoy haciendo por lo otro, lo estoy haciendo por lo otro. Muchas veces, por lo menos en mi experiencia, donde he tenido muchos contactos con empresas que tienen sus propios sistemas, que arman sus propias páginas web, que arman sus propios sites, que sin querer, sin darse cuenta, conectan esos servicios a sistemas antiguos o sistemas que ya tienen hace un tiempo y se encuentran con que, sin querer, arman una red con puertas traseras sin darse cuenta. Bueno, eso también es importante. Es importante la concientización de parte de las gerencias de IT para tratar de hablar con el negocio, para intentar dar nuevos, pero con una visión muy asociada a la seguridad. Para contarles un poco, no sé cuáles son los perfiles por ahí de ustedes, por ahí lo que digo es un perfil que yo me especializo en ingeniería de software. Hay unas buenas prácticas que se llaman DevOps, desarrollo y operaciones. DevOps está visto para construir o automatizar el ciclo de vida de desarrollo. Ya es tan importante ahora la seguridad que ahora no solo tenemos que hablar de DevOps, sino ahora tenemos que hablar de DevSecOps. Quiere decir que ahora el famoso infinito de desarrollos de DevOps como buenas prácticas de desarrollo ya involucran en su centro a la seguridad de la información. Ya ahora es parte de los equipos de team member que construyen software. Ya es parte de la organización. Hay empresas que ya lo tienen hace muchos años. Los bancos siempre tuvieron en cuenta la seguridad, pero ahora ya es una totalidad en cualquier dominio en que tengamos software o tengamos tecnología digital, que hay que tener en cuenta este parámetro. Bien, a partir de acá, yo hablé de estándar. Podríamos entrar en cambios de consideraciones. Muchos me dicen, no, pero un estándar siempre tiene que ser certificado, un estándar debería yo seguir las buenas prácticas del estándar. Pero también a los estándares se los puede tomar como un gran checklist de buenas prácticas que luego las voy a ir implementando en forma paulativa, independientemente de que mi punto final sea lograr la certificación. La certificación podría ser la consecuencia de una implementación
a corto, mediano y largo plazo de un plan para asegurar la seguridad de la información en mi compañía, como también poder mentalizar a la gente de su propia protección. Por eso, antes de hablar del estándar, antes de contar qué es el estándar, voy a decir en 2 palabras qué significa un estándar. Y ahí viene la pregunta. Un estándar es una referencia. ¿Qué significa una referencia? Digo, hoy me voy a meter en el tema de la seguridad de la información. ¿Qué cosa puedo leer para que me pueda servir de buena referencia, de cosas para hacerme un lo llaman autoevaluación en el mundo de la ISO, para poder hacerme un gap análisis dentro de la concepción de la empresa, y a partir de ahí pueda tener un patrón solución, siendo el patrón la solución a un problema recurrente, y que luego la tome como modelo de trabajo. Eso es un estándar. Una referencia, un patrón y un modelo. Entonces, a partir de esto, estuve hablando con ustedes de lo que significaba la seguridad de la información, que vamos a ver diferentes niveles de la seguridad, y que el beneficio de hacerlo a partir de un estándar es el beneficio de lograr incrementar, digamos, o la implementación de buenas prácticas que ya fueron probadas por un montón de gente. Por eso, el dato que estoy poniendo acá es un dato un poco antiguo, porque es 2016, pero sí lo pongo para que se den cuenta que del 2006, en 10 años, ha habido un incremento exponencial de la importancia que tiene certificar o estar alineado a estas buenas prácticas de la seguridad de la información. Entonces, quiere decir que claramente en el mundo está tomando conciencia, o lo está usando como un elemento de competitividad, o lo está usando porque lo necesita. Necesita fuertemente asegurar la información de su compañía. Bien, con esto terminé la primera pregunta. Yo supongo que por ahí tengan algunas dudas, no las tengan. Para aquellos que tengan alguna duda las pueden ir escribiendo en el chat, y después conjuntamente las voy a ir contestando. La segunda pregunta que me pregunto es, ok, ¿dónde empezamos a aplicarla? ¿Bien? Y eso me plantea, bueno, entonces la seguridad es parte de la gestión estratégica de la compañía. ¿Bien? Acá puntualmente, la ISO trató de copiar otros modelos como CMMI, como ITIL, donde el fundamento del modelo se gestiona a partir de la gestión de riesgos. Pero es totalmente importante que a nivel de seguridad de información, los riesgos es el mecanismo por el cual uno va a actuar en consecuencia para solucionar dicho riesgo y minimizar el impacto o el impacto destructivo que puede tener. Entonces, lo primero, toda la organización lo tiene que tomar como un objetivo estratégico. Y a partir de ahí, gestionar los posibles riesgos de la vulnerabilidad o poca concientización que tenemos en la seguridad de la información. Eso nos va a llevar, un poco más adelante lo voy a decir, a lo que se llama continuidad de negocio. Está muy asociado a mantener la continuidad de negocio. Entonces, a partir de esto que les voy a decir, voy a hablar de esta abstracción que decíamos. La organización tiene lo que se llama la continuidad de negocio, o el business, digamos, que comúnmente decimos, y lo hemos aplicado a principios del 2019, al principio del 2020, cómo continuamos el negocio con el nuevo planteo del COVID. A partir de ahí tenemos, como si fuese una gran pirámide, la seguridad de la información arriba de todo, la cual se soporta en análisis de riesgos, normativas y plan estratégico. En el medio, que sería la táctica, cómo lo voy a encarar, donde tendríamos la seguridad de la informática, que es la configuración segura, técnica de protección y eventos de auditoría. Y por último, abajo de todo, en lo operacional, el ciberseguridad. Hoy, mucha gente
habla técnicamente de decir, che, necesito hacer un curso de malware, necesito hacer un curso para poder proteger la vulnerabilidad, necesito hacer un curso. Bueno, mucha gente engloba términos operativos con términos organizativos. Entonces, lo que quiero mostrar acá, en este dibujo, ¿qué es? Teniendo una gestión de riesgo organizacional, sin perder la continuidad del negocio, el sistema de la seguridad informática debe abarcar la seguridad informática como el ciberseguridad. Esta abstracción la empiezo a comentar un poco por las definiciones. Seguridad de la información es el conjunto de medidas preventivas, reactivas, que permiten almacenar y proteger la información. Bien arriba. Vamos a la informática. Método, proceso, técnicas para proteger a los sistemas informáticos, redes o infraestructura, y la información en formato digital que uno almacena. Y lo último, la práctica de defender o protegerse a los activos de la información que pongan en riesgo su procedimiento, almacenamiento o su transporte. Por lo cual, claramente hoy mucha gente a nivel bancario nos mandan mensajes por todo el tiempo, nos dicen no dé los datos de su tarjeta de crédito, no entregue los datos de sus cuentas bancarias. Todo eso de prevenir el ciberseguridad, pero hay muchos conceptos previos y más abstractos que tenemos que tener en cuenta. Entonces, desde la visión de la 27001 atacamos el global. Luego, con las prácticas de los controles, nos vamos yendo al core de la seguridad y por último a proteger internamente esos últimos elementos. A partir de acá, la norma ISO, como toda norma, pretende ayudar al mundo con buenas prácticas o elementos de buenas prácticas. La 22301 es una norma que está muy asociada a aquel que tiene que hacer el curso de auditor interno. En mi caso, yo soy auditor interno de la 27001, con orientación también en apoyo de la 22301. Esto tiene que ver porque muchas de las partes de la estrategia de negocio tiene que ver con la inversión que uno hace para proteger su propia información. Y por lo cual tiene que lograr un compromiso, prestigio, ventaja competitiva, mejora de continuidad del negocio y conformidad. Ahora bien, una cosa es que va a haber un control que ataca la continuidad de negocio dentro de la 27000 y otra es intentar armar un plan, ¿bien?, de continuidad de negocio. Yo no sé si muchos de ustedes en sus organizaciones tienen un plan de continuidad de negocio, por ahí tienen un plan de disaster recovery, por ahí tienen acciones a hacer a partir de eventos que se pueden ocasionar, o va a depender mucho también del dominio o de la ciencia del dominio en que ustedes tengan. Aquel que está en los fabriles es una cosa, aquel que está en las soft factories es otra, y aquel que tiene otros tipos de negocios es otra. Entonces, a partir de acá, ¿cómo encaramos esto? Bien, partiendo de lo general a lo particular. De lo general, que es la seguridad de la información, a lo particular, que es el ciberataque. Ciberseguridad. Bien, segunda pregunta que trato de conocer. ¿Por qué ataco con un estándar? ¿Qué significa la seguridad? ¿Cómo la tengo que interpretar dentro de la estructura de una organización? El por qué. Muchos de ustedes me dirán, ¿el por qué es tan simple como, y si no, qué sé yo, pierdo esto, pierdo lo otro? Hay mucha gente que por ahí va a la SUBE, bueno, acá en la Argentina hay una tarjetita para tomar el colectivo, y esa tarjetita no es muy segura que digamos. Mucha gente que hace, la pierde y no se preocupa. Pero claramente dentro de esa tarjetita podría ir tu nombre, tu dirección o tu DNI. Hoy apretamos en Google y ponemos nuestro nombre y nos aparecen todos los datos crediticios, no crediticios, sino datos personales nuestros. Por lo cual, la pregunta es, ¿qué información? ¿Por qué voy a tener que invertir en esto de la seguridad? Y bueno, cada uno de ustedes sabrá dónde en estos momentos le puede estar doblando parte del zapato, donde está apretando parte del zapato, y se va a dar cuenta o va a tomar en conciencia dicha actividad. A partir de ahí,
de esta pregunta, que la cual se puede tomar de diferentes formas de pensar. Yo la planteé desde un agrupamiento dentro de la organización, desde lo organizacional, desde lo comercial o de lo operacional. ¿Es la única forma? No es la única forma. Es un punto de vista, sí, es un punto de vista que por ahí uno de ustedes me lo puede criticar o me lo puede decir, no, pero yo no estoy de acuerdo, esto no me parece así, me parece de esta otra forma. Pero bueno, es un punto de inicio. Uno es cumplir con los requerimientos legales, generar valor agregado para la empresa, menos costos y estructura del sistema de gestión. Importante. ¿Qué significa un sistema de gestión? Significa que la organización no trabaja solamente por prácticas separadas o con estancamientos, con separación de incumbencias separadas, sino que trabaja como un todo. Y que ese todo está soportado en que hay un sistema de gestión que puede abarcar tanto la calidad, la seguridad, el ambiente y N cantidad de cosas que en una empresa pueden empezar. A nivel de lo comercial, aumentar el privilegio, el prestigio, mejorar la confianza con los clientes, facilitar, y este es bastante importante, la homologación con los proveedores, dependiendo del producto que yo vendo, la competitividad, la ventaja competitiva, y por último, es una cultura interna. Eso me parece interesante, donde la gente sepa que cuando sale con su notebook, que es propiedad de su compañía, hay que cuidarlo o tener respeto de cumplir con todas las pautas que la compañía pide. Ok, te hacen firmar un acuerdo de confidencialidad, te hacen firmar un acuerdo de ética, te hacen firmar un montón, pero claramente hay que tener conciencia de que, bueno, es una propiedad que lleva cierta información y cierta, digamos, importancia dentro de su día a día. ¿Esto sería por qué? Bueno, ¿habría otros tantos? Sí, por ahí tienen un montón, pero estos me parecen bastante válidos. Hasta ahora les hablé de la norma, pero no de la estructura de la norma. Toda norma de la ISO se divide en 10 cláusulas. Estas 10 cláusulas son claramente alcance, referencia normativa, término de definición, contexto de la organización, liderazgo, planificación, apoyo, funcionamiento, evaluación de desempeño y mejora. ¿Por qué les hago esta aclaración? Aquellos que ya certificaron la ISO 9001-2015 tienen la misma estructura. Aquellos que vayan a certificar la 22.301 tienen la misma estructura. Quiere decir que la estructura de las normas ISO se estandarizaron. Ahora ustedes dirán, ¿pero cada punto habla de algo distinto? No. Cada uno hace referencia del tema contractual de ese punto en el contexto de la norma que tengo. Ejemplo, todos, tanto el 4, el 5, el 6 y el 7, hablan en general para todas las normas casi lo mismo. Manejar un sistema de gestión, manejar un sistema basado en procesos, liderar, tomar conciencia, planificar las comunicaciones y lograr los recursos, tanto humanos como de equipamiento tecnológico, adecuados al proceso de negocio que tenemos. Pero el 8, puntualmente el 8, va a estar abocado a lo que tiene que ver con la ISO 9001 de calidad, lo que tiene que ver con la 31.000 de riesgos, lo que tiene que ver con la 22.301 de continuidad de negocio y, por supuesto, lo que tiene que ver con la seguridad de la información. A partir de esto, uno tiene las últimas dos que tiene que ver con poder controlar. Dice un autor que no puedo medir lo que no puedo controlar, por lo cual la evaluación de desempeño habla claramente del que el proceso que estoy haciendo, que las tareas que estoy haciendo, las prácticas que estoy haciendo, están acordes a lo que yo quiero de implementación de esa calidad o del servicio de seguridad de la información. Y por último, la mejora continua, que viene asociada a un concepto que muchos de ustedes lo deben haber conocido, que es el modelo de Deman, que es plan,
¿no? Hacer, actuar y chequear, ¿no? Chequear y actuar. Ese plan que sería planificar, hacer, chequear y actuar, es el famoso plan que Deming, en su libro Calidad Total, empezó en los años 50 y que casi 100 años después seguimos usando. Ahora bien, esta es la 21.000, que es la que se certifica. Pero ¿a partir de qué? Se certifica a partir de cumplir con los 114 controles que se dividen en 35 categorías y en 14 capítulos. ¿Qué son los capítulos? Los capítulos tienen que ver con políticas, que el sistema tiene que tener controles para definir políticas de seguridad de información, con recursos, que tenemos que tener una administración de recursos adecuado a estos controles, con accesos físicos y accesos lógicos, con la producción de productos informáticos, con la continuidad del negocio y con la compliance a la organización. Entonces, la 21.001 habla de cómo certificar en las cláusulas troncales y la 27.002 habla de qué prácticas tengo que dejar o implementar para lograr certificar la 27.001. Con esto, uno va a poder empezar a armar un gran tablero, el cual lo tiene que usar como directriz del sistema de gestión de calidad, que lo llama, dentro de la norma, se lo llama SOA. Que el SOA en realidad es el Standard of es el Standard of Application. Entonces, con esa aplicación, uno dice que las políticas las tengo que ver con la cobertura de las políticas. Hoy se habla mucho de políticas. Hoy es lo primero que hay que armar. Una política para asegurar el transporte de la información. Una política que me asegure el acceso físico. Una política que asegure que tengo la obligación de revisar la máquina antivirus. Una política que diga que ante un evento sospechoso avise a quien corresponda. Que luego pueda, a partir de ahí, organizar a los empleados en forma formal. Esto tiene que ver con qué hago cuando se va o se desvincula a una persona dentro de una organización. ¿Qué controles tengo que ejecutar, técnicos y funcionales, para que eso no quede mal? ¿Qué tengo que hacer con el equipamiento? Bueno, y así sucesivamente verán que esas 14 capítulos van cumpliendo diferentes niveles del manejo de la información. Este que está acá, gestión de activos, no solo es para la seguridad de información, sino para muchos de las compañías que tienen que gestionar los activos propios dentro de su estructura. Por lo cual ahí empiezan a enlazarse prácticas de otros modelos, como puede ser la práctica de ITIL en la gestión de activos o inventario de activos. Control de acceso, la cual tiene que ver hoy a nivel lógico por las máquinas o a nivel físico en las entidades o en las empresas físicas que ustedes encuentran. Ente de cifrado, seguridad y así sucesivamente, pueden ir viendo lo que les fui hablando muy rápidamente, de cada uno de las 14 controles que abarca la 27.002, la cual hay que cumplir para lograr la 27.001. ¿Qué otras cosas aparecen dentro de la 27.000? Por una cuestión, esto es totalmente documental, aquí por ahí que ya está trabajando hace mucho tiempo con estándares lo sabrá, se llama serie o familia. Dentro de la serie o familia uno tiene la norma 27.000, que es la serie 27.000, tiene la 21.000, que abarca en la certificación, la 22.000, que abarca los controles, la 27.006, que abarca las condiciones que el centro de acreditación tiene que tener para acreditar, la 27.031, que abarca las buenas prácticas a tener en cuenta para implementar tal cosa. Entonces, todas las que están alrededor de la 27.001 se las conoce como directrices.
son normas que dan buenas prácticas, hablan del qué para poder lograr o afianzarse lo mejor posible para la obtención de la certificación de la 27001. Como último, ¿cómo empezar este proyecto? Acá les dejo un conjunto de cláusulas o consejos que tienen que ver con qué orden podría yo empezar a trabajar en esto. Asegurar la razón de implementación, asegurarme el alcance que voy a tener en el sistema de la información crítica, involucrar todas las partes interesadas, buscar quién es el que maneja esta información durante toda la competencia, comunicarme con esos procesos de partes interesadas, a obtener ayuda externa si es necesario, mantener procesos y documentación simple, diseñar reglas de práctica para poder llevar, recuerden a los proveedores, formalizar la capacitación, inducción con la gente y reducir, digamos, que controles sean totalmente maduros y comiencen a tener una importancia. Acá les dejo el conjunto de pautas, si quieren a no ser la empresa lograr buenas prácticas, sino con el tiempo, en ese plan a mediano o corto plazo, querer certificar, lo cual lleva una práctica, formalizar la conciencia, las políticas tienen que estar existentes, tiene que haber auditorías internas, tengo que claramente aplicar el concepto de análisis de causa con respecto a las acciones correctivas, acciones inmediatas y acciones preventivas, que hoy no se habla más como acciones preventivas, sino que se habla con la gestión de riesgos o seguimiento de los riesgos. Así que bueno, ¿qué garantiza? Esto puede ser criticable, pero bueno, garantiza o certifica o reduce los riesgos, incertidumbres, y por ende tenemos la primera parte para las auditorías internas, la segunda es la externa y la última es la certificación. Como punto final, quedándome un minuto justamente de los 40 minutos que queríamos marcar, no solo hay que pensar en la formación, sino hay que tener en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Ciberinteligencia, wifi, phishing y un montón de otras cosas que nos hacen pensar que no es tan fácil y necesitamos ayuda para lo que es la seguridad de la información. Por lo cual termino con esta frase: todo lo que les acabo de decir es para promocionar o es para comentarles que hay que capacitarse. Es fundamental la capacitación para lograr esta estabilidad. Lograr estabilidad dentro de esto que es el mundo de la 27001, de la seguridad de la información. Bien, paso la posta. Perfecto, muchísimas Gabriel, gracias. muchísimas gracias, Gabriel, por este webinar, está excelente. Acá Camila nos va a ayudar también un poquitito con algunas, creo que tenemos una encuesta, ¿verdad, Sí, Camila? sí, sí. Ahí en el chat les dejé a todos el link. Les voy a enviar ahí otra vez para que puedan ingresar a ese link y puedan ir respondiendo unas breves preguntitas. La idea es que con la ayuda de ustedes y de su feedback podamos ir mejorando día a día en esto, en esta nueva normalidad bueno, que parece que estamos viendo la luz al final del túnel. Lentamente ya vamos a poder ir haciendo eventos presenciales. Entonces, a modo de tener en cuenta todos sus consejos, sus comentarios y entre todos los que responden esta encuesta, vamos a hacer el sorteo en vivo. Ahora, en unos minutitos, Así le es. vamos a dar 3 minutos más o menos para que vayan respondiendo y ya luego hacemos el sorteo. Si es que tienen alguna duda o consulta, este es el momento, pueden abrir su micrófono, dejarnos las preguntas en el chat, aprovechando que Gabriel está presente, entonces también Laura del área comercial. Les invito a todos, en el caso que tengan alguna duda, que no tengan vergüenza y se animen a preguntar. Sí, le invitamos también a todos a que estén atentos a las próximas informaciones que vamos a ir enviando sobre el punto. Estamos organizando con la gente de Library unos cursos que creo que van a estar muy buenos y les vamos a estar enviando también invitaciones de esos cursos si por ahí les parece interesante y puedan participar, ¿verdad? No sé, Camila, si ya pasaste el tema de las encuestas. Sí, sí, en Como dijo el ella, chat después ya vamos a les hacer dejé. los sorteos correspondientes.
Sí, sí, en el chat ya les dejé las preguntas, la pregunta, perdón, el link para que puedan ingresar e ir Ujú. respondiendo ahí. Así que nada más nos queda esperar 2 minutitos más y ya vamos a poder hacer. La consigna del sorteo es que estén presentes los ganadores y tienen que decirnos algunas palabras en el micrófono o en el micrófono, desmuteándose o nos dejan algunas palabritas en el chat para avisar que están ahí presentes. Esa nada más sería la consigna. Voy a ir mirando a ver cómo van las respuestas y les aviso enseguida. Les damos un minutito más de tiempo en el caso que alguien todavía no haya respondido la encuesta, si nos avisan en el chat, así le esperamos. ¿Está bien? Yo creo que ahí ya estamos. No sé si es que Gabriel podría dejar de compartir tu pantalla. Así ¿Dejo yo de comparto compartir? la mía. Bueno, ese es el final. Dejo acá. Ah, dale, dale. Está. Bien. Ahí está. A ver, voy a mirar una última vez a ver si tengo más. Perfecto. Genial. Ahí voy a compartir la si me ayudas a ver, ahí sí me avisas si se ve mi pantalla. Sí, se Sí, ve, sí, por lo menos yo lo estoy viendo. se ve perfectamente. Perfecto. Vamos a tener 2 ganadores como comentamos. Tienen que decirnos algo en el chat o habilitar su micrófono, así que ahí voy, para que todos puedan ver. Derlis Rotela y el señor Neri Medina, a ver si están presentes. Hola, sí, presente. Perfecto, muchas gracias, señor Neri. Gracias. Y nos estaría faltando Derlis Rotela. Buenas, sí, presente. Ah, bueno, Bien. muchísimas Se gracias. llevan 2 relojitos lindos, che. Muchísimas Y gracias, el che es Derlis. muy argentino, el che. Pero bueno. Sí, muchas gracias Natalia también por tus comentarios, a todos por participar. Ya mañana les vamos a estar enviando la grabación. Nuevamente agradecerle a Gabriel y a todo el equipo de LIBOR por apoyarnos en este tipo de eventos. Y bueno, les deseamos a todos que tengan una excelente noche y un buen resto de jornada. Igualmente para Camila, todos. Sí, hay que mencionarle también a los ganadores que nosotros nos vamos a estar poniendo en contacto con ellos para hacerles llegar les sus había comentado premios. al inicio, no te preocupes, yo mañana ya les contacto, así coordinamos. Y Muchas si no me gracias. pueden regalar también, yo Si acepto es que no se regalos. reportan, se queda con Lau. Gracias, chicos. Bueno, muchísimas Bien. gracias a todos por Gracias estar a con todos. nosotros esta Suerte. noche. Gracias a Gabriela, a vos también. Bueno, Marina, seguimos en contacto, así que los dejo. Muchas Suerte. Nos gracias. vemos a todos. Chao, Adiós. Anabela. Hasta luego, Chao, chicos. suerte. Hasta Jenny, Chao, mañana. suerte. Arnaldo, gracias Hasta por mañana. sus comentarios. Chaucito.